Tengo un gran cariño y aprecio por El Salvador. Ya les conté parte de mi historia. Mi esposa es salvadoreña, 2 de mis hijas son salvadoreñas y la verdad que disfruto venir acá y visitarlos. Hemos estado platicando y hablando con varias personas en la congregación y estoy seguro que el Señor está con ustedes y los felicito por estar acá este día. Qué bueno que estamos aprendiendo del Señor. Una de las cosas que nosotros debemos esforzarnos como cristianos es leer su palabra. Y estoy seguro que ustedes han estado escuchando las prédicas que se han estado dando y estamos hablando y hemos estado estudiando Filipenses. Una de nuestros objetivos como fraternidad cristiana es predicar basados en la palabra, acorde a lo que la palabra dice y no desviarnos de las enseñanzas que allí se dan. En la medida que nosotros sigamos esforzándonos por leer la palabra correctamente, interpretarla correctamente y comunicarla, predicarla correctamente, estaremos cumpliendo el propósito del Señor. Hay algo que como iglesia y congregación debemos hacer y es mantenernos centrados en la palabra. Y eso nos debe caracterizar como iglesia, no como una iglesia que va tras las modas que vienen de tiempo en tiempo a las iglesias. Si algo no tiene base bíblica, nosotros debemos alejarnos de eso. Y creo que la Frater se ha caracterizado, ustedes se han caracterizado por ser una iglesia bíblica y debemos seguir de esa manera. Por eso les invito y les insto a aquellos que no lo han hecho, que se metan a la Facultad de la Fe y Liderazgo. Allí van a aprender doctrina básica en los primeros 2 bimestres, luego van a aprender sobre liderazgo y visión. Y también hay un segundo nivel de la Facultad de la Fe y Liderazgo que ya es un poco más de teología sistemática, que todo cristiano debe saber cómo leer la Biblia, cómo interpretarla y cómo comunicarla. De esa manera vamos a defender nuestra fe cuando vengan esas tendencias que continuamente estamos viendo. Así que cuando usted sintonice una prédica en la televisión o en la radio, usted debe tener las herramientas para saber discernir si lo que están hablando es correcto o no, porque no todo lo que se predica es correcto, no todo tiene una base bíblica, pero por eso estamos estudiando Filipenses por bloques de pensamiento, para aprender qué es lo que dice el Señor y cómo eso se aplica a nuestra vida. Recuérdense que el Nuevo Testamento y las epístolas de Pablo fueron escritas en su mayoría estando él preso, estando él perseguido, muchas veces estaba preso con arresto domiciliario, posiblemente también en calabozos, pero él siempre tenía personas que estaban con él y él les dictaba sus cartas. Algunas él las firmó, como ustedes van a leer más adelante en 2 de Tesalonicenses, los últimos versos dice: yo, Pablo, firmo esta carta, así escribo yo. Dice el último verso, y que la paz del Señor esté con ustedes. Así termina 2 de Tesalonicenses. Entonces podemos pensar que Pablo dictaba sus cartas, pero al final él las firmaba, para que la gente supiera que era él quien había mandado la carta. Y así entendemos y comprendemos el contexto histórico de las diferentes epístolas. Y Filipenses es una de las epístolas que tiene tanta riqueza para nosotros. Tiene tanta riqueza que nosotros debemos aprender a leerlo. Por eso no agarramos un solo versículo y de ahí desarrollamos todo el tema, sino leemos bloques de pensamiento dentro de cada capítulo de la Biblia para entender su contexto. No podemos aislar un versículo de su contexto de bíblico, histórico, cultural, y luego viene nuestra responsabilidad o el papel de aplicarlo a nuestro día, a nuestra vida actual. Porque recordemos, esto fue escrito hace cerca de 2000 años. ¿Y cómo es que de 2000 años después esto sigue aplicándose a nuestra vida? Porque la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es para siempre.
Fue para aquellos y es para nosotros y será para nuestras futuras generaciones. Por eso es importante que aprendamos a leer la Biblia. Así que abra su Biblia, por favor. Y hemos estado nosotros en Guatemala insistiendo en que utilicemos nuestra Biblia física para dar testimonio a las personas que no conocen de Dios, que seguimos usando la Biblia. Algunos no la trajeron porque la tienen en el celular. No está mal, pero debemos tener una Biblia física que podamos llevar y no nos avergoncemos, porque no sé cuántos realmente abrieron ya la aplicación de YouVersion o WhatsApp. No sé si en WhatsApp esté la Biblia o Facebook. Esa es la tentación de agarrar el celular, ¿verdad? Primero agarramos Facebook, Twitter, Instagram, nos tomamos una selfie. Es cierto, había que leer la Biblia, entonces buscamos el texto. Entonces ya con una Biblia física no hay dónde perderse. Filipenses capítulo 3. Pablo viene hablando y nos va a dar unas enseñanzas tan necesarias para nuestro día a día, para vivir de la manera correcta. Filipenses capítulo 3, verso 17 dice: hermanos, ¿por qué Pablo empieza este bloque hablando y diciendo hermanos? Porque él quiere que los filipenses, que en su mayoría eran gentiles, y la enseñanza judía era que los judíos no se mezclaban con los gentiles y los gentiles no eran parte del pueblo. Él viene y rompe ese paradigma, rompe esa idea en donde hay separación y nos une. Y cuando somos hermanos significa que tenemos un mismo Padre, ¿cierto? Aunque de diferente madre dicen algunos, pero tenemos el mismo Padre. Eso Pablo lo que le está diciendo a los filipenses es: ustedes y yo somos uno, somos lo mismo, venimos de la misma fuente. No hay división entre nosotros. Ustedes tienen el mismo acceso al Padre que nosotros. No crean que por ser diferentes, de una cultura diferente, por ser de otro lugar, no tienen el mismo derecho. Claro que sí. Por eso él nos llama hermanos. Hermanos, dice: sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra familia, en nuestra casa, le hemos dicho a nuestros hijos: ustedes tienen que hacer lo que yo les digo? ¿Cierto? Yo tengo 3 niñas y continuamente les estoy diciendo: ¿acaso yo les he dado ese ejemplo? ¿Acaso ustedes han visto que yo hago eso o lo otro? Lo que estoy queriendo enseñarles es: hagan lo que yo les digo, sigan mi ejemplo. Y eso es una gran responsabilidad, porque todos cometemos errores, todos pecamos, todos hacemos cosas que no son correctas. Pero cuando les dijimos a nuestros hijos: sigan mi ejemplo, eso pone sobre nosotros una gran responsabilidad de modelarles una vida acorde a la palabra del Señor. Por lo tanto, yo ya no puedo gritarle a la mamá de ellas, yo ya no puedo pegarle, no puedo insultarla, no puedo hablarle de una manera incorrecta. Tengo que tratarla como a vaso más frágil. Tengo que honrarla, tengo que darle su lugar. Ellas tienen que ver en mí el modelo de esposos que ellas deberían tener más adelante. Es una gran responsabilidad, porque ellas seguramente, y hemos visto los patrones sociales y psicológicos, las esposas o las hijas o hijos se consiguen cónyuges que imitan o emulan la conducta de los padres. Entonces yo debo darle un estándar alto a mis hijas sobre qué es un hombre, qué es un esposo. Y Pablo les está diciendo eso a los filipenses: sigan todos mi ejemplo. Tendremos nosotros la capacidad moral, espiritual, social, de decirle a un grupo de personas: mucha, hagan lo que yo hago. Si ustedes hacen lo que yo hago, van a estar bien. ¿Tendremos nosotros esa capacidad? Y Pablo dice: y fíjense, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado.
Pablo en 1 Corintios capítulo 11 dice también hablando del ejemplo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Y hacia eso debemos ir enfocados. Nosotros tenemos que decirle a las personas que nos imiten en nuestra manera de caminar. Mateo capítulo 5, creo que es el verso 16, dice: hagan brillar su luz. Está hablando sobre una lámpara, no se enciende y se pone debajo de un cajón, sino al contrario, se pone sobre una repisa para que alumbre a todo el cuarto, a todo el ambiente. Y luego dice: hagan brillar su luz para que todos vean sus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. Estamos puestos, una vez hemos entrado al reino de los cielos, una vez hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y hemos encontrado una nueva vida, hemos sido puestos como lámparas en un mundo de tinieblas. Y no es para que nos adulen y wow, el hermano, qué bueno, ¿verdad? Él es diferente y nos gusta que nos digan que somos diferentes. Usted tiene algo, ¿verdad? Y todos, sí, no es dinero, pero sí, más de algo. O sea, ¿verdad? ¿Será que huelo mal? No, es que usted tiene algo. Y ese o algo es la presencia del Señor que va con nosotros todo el tiempo. Pero eso no nos debe enorgullecer, no nos debe hacernos, sí, por favor ahora llámenme diferente. Y cambiamos nuestra manera de hablar y nuestra manera de caminar y empezamos a ver a las personas diferentes. No, lo que nos tiene que hacer es comprometernos. O sea que ahora todos me están viendo. Ahora significa que yo soy la guía para las personas. Sí, significa que usted es diferente porque tiene la luz. Por lo tanto, tenga cuidado hacia dónde está guiando a las personas. Por eso toda persona que lidera un grupo, que está a cargo de un área, debe tener cuidado, porque es la lámpara que va adelante guiando en medio de la oscuridad. Y si él no sabe a dónde va a ir a perder. En otra porción dice: hay ciegos guiando a ciegos. Eso nos compromete a leer la palabra todos los días, a escudriñarla, a meditar en ella, a hacerla viva en nuestra vida, a preguntarnos qué es lo que tengo que cambiar para que las personas cuando me sigan encuentren la verdad, no en mí, en la palabra. Nosotros solo somos esos instrumentos, ¿verdad? En el tiempo antiguo los padres mandaban a sus hijos, igual ahora, ¿verdad? Mandan a los hijos a la escuela y tienen un maestro. Y ese maestro solo les enseña lo que necesitan aprender. Pero al final quien manda es el papá. Aquí nosotros somos esos maestros, somos esas guías. Pero a quien debemos guiar a las personas es a Cristo. Y Pablo llega al punto en su vida en que les dice: imítenme a mí, hagan lo que yo hago, vivan como yo vivo. Y a ese punto nosotros tenemos que llegar. Todos esperamos que la otra persona haga algo. Él debería de hacerlo. Él debería de estar dando ejemplo. Él debería de estar brillando. Queremos que otros brillen, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros. No soy yo el que va a brillar, soy yo el que va a hacer la diferencia, soy yo el que va a tomar la iniciativa de ser diferente. Todos en mi alrededor están viciados, pero yo no me voy a dejar corromper, por ejemplo. Y así es lo que dice Pablo. Pablo quiere que todos sigan su ejemplo, por eso dice: sigan todos mi ejemplo. Y fíjense, es importante que mientras ustedes siguen mi ejemplo, se den cuenta de los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. No era solo Pablo el que estaba dando el ejemplo, habían otras personas más. Sigan mi ejemplo y también miren el ejemplo de los otros. Ellos están siguiendo a Cristo Jesús. Imítenlos. Porque el verdadero líder no solo llama la atención hacia su persona, sino desarrolla el liderazgo en otras personas. Hay otros también honrando a Dios. Hay otras personas brillando también. Hay otras personas siendo diferentes y haciendo cosas para el reino. Guiemos la mirada hacia esas personas también, no solo a nosotros. No querramos toda la atención, porque eso es peligroso.
Entonces Pablo dice, sigan mi ejemplo, pero también fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Y Pablo usa la palabra plural, les hemos dado. Pablo siempre iba acompañado. Casi siempre andaba con Timoteo o con Silas o con Marcos, andaba con Lucas en algún tiempo, andaban ahí de misioneros por diferentes partes de los diferentes viajes que Pablo realizó. Él casi nunca andaba solo y él se aseguraba que los que andaban con él fueran también imitadores de Cristo, hacedores de la verdad. Entonces él dice, no solo me miren a mí, pero miren a las personas también que están alrededor y que siguen el ejemplo y las enseñanzas, el modelo que les hemos dado. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 4 dice: el que afirma, lo conozco, hablando de Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Y el verso 6 dice: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Si nosotros afirmamos que permanecemos en Cristo, debemos vivir como Cristo vivió. Nuestra vida cristiana se resume en esas frases y en esa continua mejora de nuestra vida. Si decimos que somos cristianos, comportémonos como cristianos. Si decimos que somos hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios. ¿Qué es lo que debe abundar en nosotros? Abunda en ustedes la palabra de verdad, dice. En nuestra vida también debe abundar el fruto del Espíritu. ¿El fruto del Espíritu qué es? Paz, paciencia, benignidad, amor. Son 7 características del fruto y una de ellas es el dominio propio. ¿Cuántas veces ejercemos el dominio propio cuando hay alguien haciendo algo malo? Y queremos, ¿verdad? Ahora es cuando me voy a vengar. La vez pasada me dijo y hoy sí le voy a decir su par de verdades. Debemos ejercer el dominio propio. El dominio propio lo que nos hace es, no le decimos al otro sus verdades o las verdades que nosotros queremos decirle. Dejamos pasar por alto la ofensa o la crítica o la envidia. No codiciamos lo que el otro tiene. Es que se ve bueno, ¿verdad, hermano? El hermano se ve que tiene pisto, pero no ven que trabaja 18 horas al día y no vive para su familia, hace muchas riquezas. Eso no vemos esas cosas a veces. Por eso debemos ejercer el dominio propio. Eso debe abundar en nuestros corazones. Por eso, si decimos que permanecemos en Cristo, debemos vivir como Él vivió. Y el problema que se estaba dando en Filipenses es que habían personas que no estaban imitando esa manera de vivir. En el versículo 18 de Filipenses 3 dice: como les he dicho a menudo, es decir, seguidamente les he dicho estas cosas. Cuando nosotros leemos esa frase, debemos entender que no es la primera vez que se los está diciendo. Por eso Pablo dice salud. No dice salud, pero alguien estornudó y salud. Entonces en el 18 dice: como les he dicho continuamente, seguidamente, a menudo. No es la primera vez que se los digo. Y ahora lo repito con lágrimas. ¿Se imaginan ustedes a Pablo diciéndole a su amigo que está escribiendo: vos escribí esto, mano? Y llorando. No es la primera vez que se los digo. Se los he dicho a menudo y se los vuelvo a repetir, y esta vez con lágrimas. Y Pablo llorando. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Eso a Pablo lo estaba destrozando, a Pablo lo estaba angustiando. Pablo les había dicho eso, se los había repetido, había estado con ellos, se los había predicado. Ahora les envía una carta porque, como quien dice, no hay modo que cambien. Se los repito, mucha, en serio.
En serio, eso me acongoja, me lastima, me entristece. Con lágrimas se los escribo. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. ¿Qué será comportarnos como enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cómo será comportarnos como enemigos de la cruz? ¿Qué representa la cruz? Representa el sacrificio de Jesús Redentor por nuestros pecados. Significa que allí debimos haber estado nosotros, pero Dios en su gran amor envió a Jesús por rescate de nosotros, porque sabe que aunque hubiéramos muerto, nuestra muerte no hubiera significado lo suficiente para pagar el precio, porque Él es un pecador muriendo por su pecado. En cambio Jesús, el justo que nunca pecó, jamás pecó, Él llegó puro a la cruz. Allí murió Él por nuestros pecados. Y cuando no nos comportamos acorde a la palabra de Dios, empezamos a vivir una vida que empieza a ser una ofensa y empezamos a ser enemigos de la cruz. Su destino es la destrucción, dice. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. ¿Cuál es esa destrucción que pudiera venir a aquellos que se comportan de esa manera? En Mateo capítulo 3 y verso 11 se relata el momento en que Juan el Bautista está realizando bautismos y Jesús, para cumplir en obediencia las escrituras, llega a Juan, que era su primo, y le pide que lo bautice en agua. Y hay una discusión ahí, en algunos textos está, pero dice el verso 11 de Mateo: yo los bautizo a ustedes en agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. En un sembradío, en aquel entonces se sembraba mucho el trigo, pero también había cizaña, y no se podía diferenciar qué era una de la otra hasta que llegaba el tiempo de la cosecha. Por eso dice: no, si la cizaña está creciendo con el trigo, déjenlos que crecen juntos, porque son tan similares que si usted cree estar arrancando la cizaña, quizás esté arrancando la mata de trigo y pierde la cosecha. Mejor esperen. Llegado el momento, la mata de trigo va a dar el fruto, y la cizaña, que no puede dar fruto, se va a diferenciar, y ahí entonces sí puede ser arrancada y quemada, como el chiribisco, ¿verdad? A veces uno tiene su jardín y cree que es grama, pero lo que realmente tiene es monte, que verdad, zacate. Usted se acuesta y se levanta con grandes ahí picándole, porque no es monte, es grama. Así es lo que el Señor está diciendo. El rastrillo, es decir, Él va a limpiar su jardín y va a desechar todo aquello que no es lo que Él espera que sea. Aquellas personas que se comportan como enemigos de la cruz serán desechadas. Y el final del verso 18 dice: solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en sus deseos, solo piensan en ellos mismos. Es vivir una manera egoísta. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con las personas, les digo: nosotros hemos recibido un gran regalo de la salvación. Y a veces ya no pensamos en nuestra salvación, porque estamos seguros de que ya la tenemos. En un día llegamos a conocer a Dios, Él nos rescató, Él nos libró de la muerte, ahora gozamos una nueva vida, tenemos la esperanza de la vida eterna y estamos esperando que Él venga por nosotros. Y vivimos nuestra vida de esa manera. Yo sé que Cristo vendrá y vamos a salir de
esta vida de opresión y de esta vida de tanto problema, esperamos que el Señor venga. No queremos que venga porque queremos que venga, queremos que nos libre ya de esto, ¿verdad? De enfermedades, escasez y deudas. Queremos irnos sin pagar nuestras deudas y bueno, ¿verdad? Cuando nos llama el banco, ay, ven Señor Jesús, porque hay una cuota atrasada, 2 cuotas atrasadas, tengo orden de embargo, tengo arraigo, ¿verdad? Ya cambiamos de teléfono, cambiamos de casa, hasta de nombre casi, tengo otro DUI. Y queremos que el Señor venga para que nos libre de eso. Y no, Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer para eso. Porque vivimos una vida algunas veces egoísta, vivimos solo para nosotros. Nosotros nos vamos a salvar, pero ¿qué de aquellos que están alrededor de nosotros? Nosotros ya estamos dentro del arca de Noé, pero afuera hay personas que se están perdiendo. ¿Qué de ellos? ¿Qué de ellos? ¿Se imagina cómo habrá sido eso? No pudiéramos imaginar. Noé entró a su esposa, a sus hijos, a sus nueras. 8 personas se salvaron nada más. Y saber cuántas más se murieron. Pero Noé, se sabe y creemos lo que la palabra dice, que Él les habló con su ejemplo. Arrepiéntanse, les decía, arrepiéntanse. Y de la misma manera nosotros debemos ir en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestro pasaje. Arrepiéntanse. Pero no, arrepiéntanse, pecadores, usted es un adúltero. Señora, deje de pegarle a su esposo. Señora, usted borracho, es un bolo. No, con nuestro ejemplo de vida, con nuestra manera de vivir, con nuestro ejemplo en nuestra familia, que nos vean salir. Apúrese muchacha que voy, me toca cantar, hombre, apúrate, mono, voy a llegar tarde al privilegio. ¿Verdad? Gritándole a la gente. Tenemos que ser diferentes, tenemos que aprender a vivir en comunidad, porque las personas que son enemigos de la cruz solo piensan en lo terrenal. Dice, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Qué manera de pensar. Ya algunas veces nuestro pensamiento ya está nublado, ya no distinguimos qué es pecado y qué es no, o qué no es pecado, qué es pecado y qué no es pecado. Vivimos nuestra vida de tal manera que no, la verdad es que juzgamos, criticamos, envidiamos y creemos que ya no es normal. Y a veces hasta justificamos nuestras acciones vistiéndolas o pintándolas de una actitud bondadosa. No, lo que pasa es que yo lo hago para que, ¿verdad? Le voy a decir algo, pero no se enoje, hermano. Y ¡zas! O sea, cuchillazos. Como que eso no se enoje, hermano, es nuestra libertad para decirle lo que querramos sin amor. Y es al contrario. Antes de hablar, nosotros debemos de pensar si mis palabras van a ser de edificación o no a las personas. Porque no podemos seguir viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. No podemos seguir viviendo pensando en lo terrenal. El verso 20 en Filipenses capítulo 3 dice: en cambio, esta palabra en cambio hace una pausa y hace una separación, hace una comparación entre una cosa y otra. Está hablando en el verso 18 y 19, habla sobre las personas que son enemigos de la cruz, que adoran al Dios de sus propios deseos y que solo buscan lo terrenal. Eso está en un lado. En cambio, en contrario, hemos hablado de lo negativo, ahora vamos a hablar de lo positivo. Por eso dice, en cambio, nosotros, y Pablo nuevamente habla en un lenguaje inclusivo, porque él y los filipenses, es él y ustedes, nosotros. Él no se está apartando, por eso yo, dice, no, él no habla que él está bien y ustedes están mal, él habla nosotros.
Debemos aprender a incluir a las personas en esta nueva vida. Debemos querer que seamos más. Debemos pretender que cada vez seamos más. No podemos vivir y venir a la iglesia todo el tiempo sin pensar en que hay personas que se están perdiendo y necesitan escuchar esta palabra. Por eso necesitamos que usted se comprometa cada día, cada semana, cada servicio a traer un invitado. ¿Por qué? Porque si no sería singular lo que hablaría, pero Pablo habla en plural. Nosotros. No es posible que nosotros nos estemos salvando, estemos siendo edificados, nuestra vida esté siendo transformada, estemos siguiendo de gloria en gloria, como dice Salmos, que la vida del creyente, del cristiano, no dice así pues, pero la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Nuestra vida no puede ir de aumento en aumento mientras el del vecino va en ¿de qué? Detrimento. Va menguando y menguando y menguando. No podemos concebir esa idea que yo vaya cambiando, vaya recibiendo a milagros, el Señor esté conmigo y el otro se esté perdiendo. El evangelio no se trata de eso. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Aquí, ¿verdad? Yo me salvo y ahí sálvese quien pueda. No se trata así. Por eso Pablo dice, en cambio, nosotros. Él hace una diferencia y pone sobre la vida de las personas el peso de la responsabilidad. El peso de la responsabilidad de lo que va a decir. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder que se somete a sí mismo todas las cosas. Recuérdese que los cristianos en aquel entonces sufrían persecución política, social. Muchos de ellos en algún momento ya no tenían libertad de culto y no podían reunirse libremente en sinagogas. Luego se reunían en casas y después eran perseguidos y tuvieron que reunirse en cuevas. Y algunos de los que tenían alguna posición política les retiraban sus derechos, y los cristianos empezaban a ser ciudadanos de segunda categoría y ya no tenían tantos derechos como los demás. Y entonces el concepto de ciudadano en ellos estaba distorsionado, porque por mi creencia ahora yo ya no tengo los derechos, ya no puedo ir libremente y hacer lo que regularmente haría. Por eso Pablo habla sobre el concepto de ciudadanos del cielo, porque todos esperaban un cielo nuevo y una tierra nueva. Ellos esperaban la venida del Señor, ellos esperaban que las cosas fueran restauradas, y en su mente sí existía de que había una ciudadanía diferente a la que actualmente tenemos en el tiempo de Pablo. Entonces él usa el término ciudadanos del cielo, porque ellos esperaban que una ciudadanía diferente. Ellos anhelaban ser ciudadanos comunes con derechos igual que los demás. Y eso solo existía en su mente siendo ciudadanos del cielo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Ustedes son ciudadanos de Santa Ana. Ustedes se rigen y conviven acorde a las leyes que este municipio y este departamento tiene. Si aquí hubiera una ley diferente a otros departamentos, ustedes acá tendrían la libertad de hacer lo que la ley les permite, porque ustedes son ciudadanos santanecos. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder que se somete a sí mismo todas las cosas. Las personas que son enemigas de la cruz de Cristo
someten su cuerpo y le dan rienda suelta a sus deseos. En cambio nosotros, nuestro cuerpo será transformado, dice. No es transformado, no habla en no habla en tiempo presente, habla en tiempo futuro, porque eso va a pasar cuando recibamos un cuerpo nuevo, un nombre nuevo. Será cuando el Señor venga por nosotros y estemos con Él por la eternidad. Mientras tanto debemos seguir con el cuerpo que tenemos, algunos flacos, otro gordo, otro, ¿verdad? Canoso, otro calvo, sin dientes, con dientes. Mientras llega ese momento, sigamos viviendo en la manera en este cuerpo que el Señor nos ha dado, pero no le demos rienda suelta a los placeres de este cuerpo o de este mundo. Por eso dice, ustedes somos ciudadanos del cielo, y Él transformará nuestro cuerpo miserable. Este cuerpo se va deteriorando, dice Pablo en otra de las epístolas. Este cuerpo se va desgastando, y por eso es normal que nos enfermemos. Es lo más común. Pero muchas veces nosotros queremos, ¿verdad?, atacar la enfermedad con alguna porción tal. Es que la palabra del Señor dice que en sus llagas nosotros fuimos sanos y yo soy sano. Y tosiendo y echando virus por salud allá atrás, tosiendo y echando virus por todos lados, porque nuestro cuerpo se va deteriorando. Pero nuestro cuerpo será transformado cuando el Señor venga por nosotros, mediante el poder que se somete a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermanos, ¿somos enemigos de la cruz o somos ciudadanos del cielo? ¿Somos enemigos de la cruz o somos ciudadanos del cielo? ¿Somos de los que adoran los deseos de su cuerpo o los que rinden su cuerpo en obediencia al Señor para que sea gobernado por el Espíritu? ¿Somos de los que vivimos una vida de acorde al mundo, llenos de envidia, de rencores, de malos pensamientos, de falta de dominio propio? ¿O somos de los que nos guiamos por el reino de los cielos, en donde existe el orden, la comunión, el perdón, el dominio propio? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Se acuerda aquella vez cuando Moisés llega al límite, a la frontera entre el desierto y Canaán, la tierra prometida? Y por su pecado él ya no podía entrar, porque en lugar de hablarle a la roca, le pegó a la roca y dijo: nosotros les vamos a dar agua. Malagradecidos. Y le pegó a la roca y salió agua. Y Dios les dijo: ¿por qué pecaron contra mí? ¿Por qué tuvieron soberbia de decir que ustedes les iban a dar agua cuando era yo el que iba a hacer el milagro? Por ese pecado ustedes ya no entrarán a la tierra prometida. Entonces Moisés, que fue el último, primero María murió, Aarón murió, y Moisés subió al monte y dice, vio la tierra y dijo: sí, si hubiera obedecido al Señor hubiera podido entrar. Y ahí murió. Luego vino Josué y tomó su lugar. Josué, con el poder del Señor, entraron y conquistaron y tomaron la tierra prometida. Iban conquistando ciudades tras ciudades y tuvieron un tiempo de guerra, pero después tuvieron un tiempo de paz. Y en Josué capítulo 24 y verso 14 les dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte,
Es lo mismo que leímos en el verso 20 de Filipenses. En cambio, ahí está haciendo una separación. Si a ustedes no les parece bien servir al Señor y lo que quieren es servir a los dioses, a los dioses de sus cuerpos, a los deseos de su cuerpo, a los deseos de sus pensamientos, si quieren seguir teniendo malos pensamientos y quieren seguir viviendo esa vida como enemigos de la cruz de Cristo, háganlo. Sin embargo, pero en lo que a mí concierne, pero en lo que está de mí, por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Hay una separación el día de hoy, mis hermanos. Hay una decisión que tomar el día de hoy. O nos comportamos como enemigos de Cristo, dándole rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, o vivimos como ciudadanos del cielo, rigiéndonos bajo los mandamientos del Señor y dando fruto, y fruto en abundancia. O servimos al pecado o servimos a Dios. O damos frutos de pecado o damos frutos de arrepentimiento. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Eso es lo que Pablo les está hablando a los filipenses. Por eso empieza diciéndoles: imítenme, sigan mi ejemplo. Ejemplo les he dado, dice en otra epístola. Porque Pablo se ha esforzado por vivir como ciudadano del cielo, y él quiere que las personas y los filipenses y los que lean la carta y nosotros vivamos de esa misma manera. Y termino con esto: no podemos vivir como ciudadanos del cielo sin que hayan más ciudadanos del cielo. No podemos vivir como salvos mientras haya gente perdiéndose. No podemos vivir y bueno, ya yo soy cristiano, mi hija es cristiana, gracias a Dios, que venga el Señor, cuando mi vecina, mi vecino, mis amigos se están perdiendo. No podemos. Porque Jesús vino a morir por todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora nosotros disfrutamos de esa esperanza de la vida eterna, pero ¿qué de aquellos que se están perdiendo? ¿Cuántas personas más de nuestros amigos seguirán viviendo sin esperanza? Nosotros oramos y creemos que el Señor nos escucha, pero ¿qué de aquellos que están en la desesperación? Porque no tienen a quien orarle, porque le han orado a sus dioses y sus dioses son de palo, sus dioses son imágenes, sus dioses son ellos mismos, y piden y no reciben porque no están adorando al Dios vivo que nosotros adoramos en el reino de los cielos. Si vamos a vivir como ciudadanos del cielo, debemos regresar al mundo y brillar allí. No es para que vivamos en una burbuja donde nosotros ya estamos bien. Jamás estaremos completos hasta que el último por el cual Jesús murió llegue a conocerlos. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Jesús vino y sufrió en la cruz. Luego empoderó a sus discípulos para que predicaran el evangelio. Pedro en su primera prédica convirtió a 3,000 y en su segunda 5,000. La primera iglesia ya en poco tiempo tenía 8,000 miembros. ¿Se imagina eso? Y después de eso empezaron a predicar, y Pablo dijo: yo voy a ir a los gentiles, y predicó y sufrió persecución, pero es lo que un ciudadano del reino hace. Un ciudadano del reino sufre por ese evangelio que ahora disfruta, porque eso fue lo que Jesús hizo. Él no consideró, dice, no consideró ser Dios, y estoy parafraseando, no lo dice de esa manera. No se aferró a su divinidad, sino que se despojó de su divinidad, tomando forma de siervo, forma de hombre, y vino a sufrir a la tierra para que nosotros alcanzáramos la salvación. Y
leímos en Primera de Juan, si decimos que lo conocemos, debemos vivir como Él vivió. Por lo tanto, si Jesús murió para que nosotros alcanzáramos salvación, de la misma manera debemos entregar nuestra vida y nuestro cuerpo por aquellas personas que aún no lo conocen. Eso hace un ciudadano del cielo. No podemos disfrutar del cielo solos, no podemos disfrutar de estas bendiciones solos. No, que nunca estemos tranquilos, que siempre necesitamos traer a alguien más. Hay una película basada en hechos reales sobre una persona que se metió al ejército de los Estados Unidos, y él profesaba una creencia. Él era de una línea evangélica, y dice que sus convicciones a él le impedían tener un arma en sus manos. Él se metió al ejército y todos le preguntaban: ¿qué te metiste al ejército? Si aquí lo que hacemos es matar. En el ejército se usan armas que se usan para matar. Sí, pero debe haber otra manera. Y él era médico, entonces se rehusó a tener un arma en sus manos, y se rehusó a ir a combate con un arma en las manos. Y su misión era, como médico, salvar a los heridos. Y en una batalla cruel, en una batalla fuerte, en una batalla muy intensa, se quedó solo y empezó a salvar a sus amigos, a todos aquellos que estaban heridos. Todos se habían ido porque estaban perdiendo, pero él se quedó salvando. Llegó un momento en el que ya no habían amigos y solo habían enemigos, pero no le importó. Empezó a salvar a esas personas también, porque se estaban muriendo. Él decidió que su misión no era salvar a sus amigos solamente, era salvar a todas las personas que él pudiera. Y es una historia verídica en donde él salvó como no me acuerdo, 30, 40, 60, 100 personas, entre amigos y enemigos del ejército, porque su misión trascendió velar por los suyos. Tenía que velar por aquellos que también se estaban muriendo, sean cristianos o no sean cristianos. Y esa debe ser nuestra motivación. Vivamos como ciudadanos del cielo, honrando a Dios con nuestra vida, con nuestro cuerpo, pero pensando en aquel que se está perdiendo. Entonces regresemos y ayudémoslo. Regresemos y modelémosle el camino del evangelio. Le invito para que se ponga de pie. Vamos a terminar este día pidiendo